Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, Lorenzo Córdoba dobla las manitas y resulta que ya empezaron a salir los millones de pesos que necesita el INE para llevar a cabo la revocación de mandato. Si ustedes recuerdan, todavía algunos días atrás aseguraba el consejero presidente Lorenzo Córdoba, al igual que muchos otros consejeros de este mismo instituto, que no tenían dinero para poder llevar a cabo la consulta de la revocación de mandato. Pues ahora se da a conocer y es el mismo Lorenzo Córdoba el cual empieza pues ahora sí a aplicar la austeridad dentro del INE, y es ahí cuando empiezan a surgir los millones de pesos para llevar a cabo pues esta consulta. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno, pues como les decía desde un principio, hace algunos días atrás el INE aseguraba que era imposible llevar a cabo la consulta de revocación de mandato con un presupuesto mínimo, haciendo referencia acerca de este recorte que recibió para el 2022 por parte de la Cámara de Diputados de aproximadamente 5,000 millones de pesos. El presidente ha dicho en más de una ocasión que este mismo órgano electoral tiene los recursos suficientes para poder llevar a cabo pues dicha consulta. De hecho, no sé si ustedes lo recuerden, pero en una conferencia matutina el presidente aseguró que el Instituto Nacional Electoral cuenta con recursos suficientes para la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, aún debe llevar a cabo un plan de austeridad tal y como lo ha hecho el presidente hasta este momento con el gobierno. Pues resulta que ya empezaron a salir los millones de pesos y que siempre sí se puede hacer unos recortes aquí, unos recortes allá. Sobre todo, lo más importante y que no falta mucho contamos con que no falta mucho tiempo antes de que empiecen pues a descontarse estos consejeros electorales su sueldo, al igual que muchos otros de los funcionarios públicos que pues ya lo hemos hablado en varias ocasiones, tienen salarios realmente pues muy altos, ¿no? Salarios que al final de cuentas pues el gobierno no puede pagar, que los ciudadanos no podemos pagar, porque hay que recordar que todo el dinero que logra tener el gobierno federal se junta a través de nuestros impuestos. De hecho, como última medida o desesperada podemos decir, el INE promovió y lo dio a conocer a través de un comunicado que promovió una controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022. Aquí lo dice muy claro. Se pide a la Corte que ordene a la Cámara de Diputados otorgar los recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo un eventual ejercicio de revocación de mandato. El INE, con total disposición y experiencia para organizarlo, siempre y cuando tenga suficiencia presupuestal, ¿no? Digamos que de su última salvación sería que la Suprema Corte ordene al gobierno federal, bueno, a la Cámara de Diputados, que se reasigne pues ese presupuesto, lo cual yo desde mi punto de vista digo que va a ser muy difícil. Prácticamente la tienen pues perdida estos mismos consejeros electorales o el INE en general, debido a que en otros años, cuando se ha hecho también un recorte al presupuesto del INE, la Suprema Corte de Justicia no les ha concedido que esa posibilidad, ¿no? De que se vuelva a completar, digamos, lo que ellos están solicitando. Sin embargo, les digo que ante esta situación, esta posible situación o resolución en donde la Suprema Corte de Justicia diga que el INE tiene que trabajar con el dinero que ya tiene presupuestado para el 2022, pues entonces ya empezaron a hacer los recortes, ya les llegó
una parte de la austeridad, obvio, todavía les falta, pero bueno, no vamos a exigirles todo de un jalón. Poco a poco ellos tendrán que ir viendo en qué rubros, en qué conceptos, pues van a tener que aplicar esos descuentos para llevar a cabo la consulta popular. Vemos el tuit que, pues de hecho difunde, presenta en sus redes Lorenzo Córdoba, y en la cual señala lo siguiente: el INE México no bloquea la eventual revocación de mandato. El INE busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía. Por ello, ajusta su presupuesto 2022 y están escuchando muy bien. Primero decían que no tenían el dinero, que se lo tenían que entregar tal y como ellos lo habían solicitado. Y ahora ajustan su presupuesto del 2022. Todavía no podemos decir o cantar victoria, pero definitivamente si la Suprema Corte de Justicia dice que no va a haber ningún aumento, simple y sencillamente tendrán que seguir recortando para poder hacer la consulta popular. Entonces vemos cómo en este tuit Lorenzo Córdoba dice que por ello ajusta el INE su presupuesto para el 2022 y genera una bolsa de 1,503 millones de pesos en ahorros, se puede decir o interpretar de esa forma, monto que claramente resulta insuficiente, porque recordemos que ellos están pidiendo aproximadamente 5,000 millones de pesos para llevar a cabo una consulta popular, una cifra que hasta en una primera instancia suena estratosférica, y lo es, pero bueno, les digo, poco a poco ya tienen que ceder y sobre todo tienen que acatar a la ley a los cuales ellos están sujetos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues haciendo eso, haciendo austeridad, aplicando la austeridad y recortando en varios rubros para que puedan llegar a esa cantidad necesaria y poder realizar la consulta popular. Y miren, vamos a dejar que Lorenzo Córdoba solito les diga, les comente a todos ustedes qué fue lo que hizo para que el INE se pueda ahorrar pues 1,503 millones de pesos. Es un proyecto de acuerdo trascendental para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con el ajuste al presupuesto para el ejercicio 2022 en virtud del recorte determinado por la Cámara de Diputados al monto solicitado originalmente por el INE y que, con plena justificación y argumentación técnica, fue aprobado por este Consejo el pasado mes de agosto y remitido a la Secretaría de Hacienda para que ésta, a su vez, lo enviara en sus términos a la mencionada Cámara Legislativa. Cabe destacar que, por cuarto año consecutivo, la Cámara de Diputados ha ajustado a la baja la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio 2019 se trató de un recorte de 950 millones de pesos. En 2020 fue de más de 1,071 millones de pesos. En 2021, a pesar de ir a la elección más grande de la historia, el recorte fue de 870 millones de pesos, además de que la Cámara negó al INE los recursos para organizar el primer ejercicio constitucional de consulta popular que se tuvo que llevar a cabo con los ahorros generados por el Instituto gracias a sus buenas prácticas administrativas. Y para el año fiscal 2022, según lo aprobado por la mayoría legislativa de dicha Cámara, el recorte fue del orden de 4,913 millones de pesos, el más grande de la historia del Instituto Nacional Electoral y del otrora Instituto Federal Electoral, negándole a esta institución las partidas precautorias solicitadas para eventuales procesos de consulta popular y revocación de mandato que, cabe aclarar nuevamente, fueron incluidas en el anteproyecto de presupuesto siguiendo las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace unos meses resolvió que el INE debe considerar la posibilidad de que estos ejercicios puedan ser solicitados por la ciudadanía y, en el caso de la consulta popular, por los otros actores legitimados para ello, en los términos del artículo 35 constitucional. A pesar de que este año se llevó a cabo un ejercicio inédito de diálogo con las diputadas y diputados, gracias a la gentil invitación que me fue formulada para asistir al Pleno de la Cámara el pasado 5 de noviembre para explicar el presupuesto del INE, para eso se me invitó, la decisión de la mayoría fue hacer este recorte, aunque paradójicamente es esa misma mayoría la que promueve activamente la celebración de la revocación de mandato en el próximo año. Mediante este proyecto de acuerdo, que fue revisado y validado por la Comisión de Presupuesto
y aprobado por la Junta General Ejecutiva en su componente de la cartera institucional de proyectos y que ahora es del conocimiento del Consejo General, el INE está manifestando su plena disposición para cumplir con sus obligaciones constitucionales y con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que estipula que el INE debe hacer los ajustes presupuestales para llevar a cabo el proceso en caso de que sea solicitado por la ciudadanía. En términos generales, los ajustes que se plantean son los siguientes: una liberación de recursos del orden de 445.4 millones de pesos provenientes del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos, más de 830.5 millones de pesos, que son los recursos que, de acuerdo a lo aprobado por la Cámara, podrían destinarse para la revocación de mandato. A estos 1.275.9 millones de pesos, el proyecto está proponiendo a este Consejo General sumar 227.1 millones adicionales provenientes de una meta de ahorro calculada por la Dirección Ejecutiva de Administración, con la que se estarían comprometiendo diversas áreas del Instituto. De esta forma, y en caso de aprobarse el proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración, el INE contaría en total con una bolsa de 1.503 millones de pesos para un eventual ejercicio de revocación de mandato, misma que resulta clara y abiertamente insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y la amplitud que las y los legisladores establecieron en la propia Ley Federal de la materia hace unos cuantos meses, y que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal, es decir, más de 160,000 casillas, que es la base de cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó a aprobar y que, como se recordará, era de 3.830 millones de pesos. Aún con los ajustes y la meta de ahorro que se propone, el INE estará avanzando hacia la organización de la revocación de mandato con un déficit de más de 2.550 millones de pesos, lo que pone, hay que ser claros, en grave riesgo la organización adecuada de este ejercicio inédito de participación ciudadana, lo que supone que éste se realice pues en los términos en los que lo mandata la ley de la materia. Un ejercicio que, por la gravedad de sus posibles consecuencias, ni más ni menos que la eventual conclusión anticipada del periodo de gobierno del presidente electo en 2018, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza, transparencia y estándares de calidad que este Instituto Nacional Electoral siempre ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que organiza a nivel federal y en el plano local en colaboración con los soples. Dicho en pocas palabras, este instituto jamás ha encauzado la ruta de organizar un ejercicio o un mandato constitucional sin las debidas garantías que establece la propia ley. Es por ello que el pasado martes el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea nuestro máximo tribunal constitucional el que le determine si el INE debe avanzar hacia un proceso de revocación de mandato sin los recursos requeridos para ello, aunque ello implique una eventual violación a las condiciones que establece la Ley Federal de la materia, o si se ordena a las instancias competentes proveer al INE de los recursos necesarios para que dicho proceso se lleve a cabo con las dimensiones, características, garantías y mandatos establecidos en la Constitución y en la ley referida. Es importante que quede nuevamente muy claro que no es el INE el que pone en riesgo la celebración de un eventual proceso de revocación de mandato, si así lo demandan las y los ciudadanos, si así lo solicitan las y los ciudadanos en los términos constitucionales. Todo lo contrario. Prácticamente desde que concluyeron la jornada electoral del 6 de junio y la consulta popular del 1 de agosto pasado, el INE ha venido diseñando y aprobando lineamientos, calendarios, programas, materiales y tomando acuerdos como los que hoy tomamos justamente en esta sesión para que se concrete todo lo necesario ante la eventualidad de que este ejercicio inédito estipulado en nuestra Constitución se lleve a cabo. Prueba de ello es que a la fecha se ha aprobado ya destinar más de recursos por más de 117 millones de pesos que se están ejerciendo durante 2021 a actividades relacionadas con la revocación de mandato
incluida la captación de las y los apoyos de los promotores de este ejercicio que inició el pasado 1 de noviembre y que concluirá, como se sabe, el próximo 25 de diciembre. Insisto, no es el INE el que bloquea o obstaculiza la eventual revocación de mandato. Quien afirme lo contrario simple y sencillamente miente. El INE, como siempre, busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía en las condiciones que requiere un proceso de esta naturaleza y de esa importancia. Pues ahí está, ¿no? Lo que menciona Lorenzo Córdoba, que siempre sí, hubo un ahorro, ya se cuentan con 1.503 millones de pesos, y es una cuestión muy diferente a lo que escuchábamos en un principio, en donde ellos aseguraban que el INE no tenía dinero para poder realizar la consulta o la consulta de la revocación de mandato. Aquí vemos cómo lo publican a través de la página oficial del INE, en la cual menciona que modifica el INE presupuesto del 2022 derivado de las reducciones efectuadas por la Cámara de Diputados, y nos comenta, tal y como lo ha dicho ya el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Entonces, pues el INE ya se está ajustando. Decían en un principio que no tenían los recursos, ahora ya salieron 1.503 millones de pesos, y esto no sucede nada más porque sí. Miren, hasta el propio Ciro Murayama lo escribió en su cuenta de Twitter hace algunos días atrás. ¿A qué le tienen miedo los consejeros electorales si no se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato? Aquí lo narra él, o lo describe muy bien. Crónica de un golpe anunciado al INE. Pobrecitos. Primer acto, te mandato organizar la revocación de mandato. Segundo acto, te recorto los recursos mínimos para hacerla. Tercer acto, te acuso de ineficiente y de negarte a hacerla. Es el guión para atacar la autonomía e independencia del INE. Nosotros hemos visto en muchas de las declaraciones que han hecho pues, los consejeros a hacer referencia a que el gobierno es el que los está constantemente golpeando, ¿no? En pocas palabras. Y aquí ellos lo están haciendo a su manera. Dice, es el guión para atacar la autonomía e independencia del INE. O sea, es un reclamo, ¿no? Y sobre todo, como para decirle a los ciudadanos, miren, nosotros sí lo queremos hacer, pero ellos son los que al final de cuentas no están dando los recursos. Y yo les voy a comentar algo que es muy sencillo de entender. ¿Qué sucedería si la Suprema Corte de Justicia decide que se otorguen esos 5,000 millones de pesos? Entonces la Cámara de Diputados va a tener que pues ajustar su presupuesto, quitarle obviamente algunos rubros o algunos conceptos en otras áreas, se puede decir, aplicar esos recursos, quitárselos y dárselos al INE para que haga la revocación de mandato. Y esto en realidad no debe ser así. El INE efectivamente es un órgano autónomo, pero esa autonomía se refiere a lo que es su operación y cómo lo van a hacer. Pero ellos dependen al 100% del presupuesto que tenga el gobierno. Es decir, el INE, obviamente respetando su autonomía, va a decidir cómo va a realizar esta consulta popular, pero tampoco puede pedir las perlas de la Virgen. ¿En qué sentido? Imagínense que no fueran 5,000 millones de pesos, que dijera el INE, necesito 10,000 millones de pesos, y si no me lo das, no lo voy a hacer. O sea, como que queda muy claro que el INE se debe ajustar al presupuesto que el gobierno tiene para esta actividad o esta acción. Ellos no pueden decirle al gobierno que se endeude para realizar una consulta popular. Es así de sencillo. Ellos se tienen que ajustar porque ellos dependen directamente del gobierno federal en lo que se refiere, pues obviamente a sus ingresos, a su presupuesto. Y por eso el mismo gobierno les dice, ¿saben qué? No tenemos mucho dinero, no hay mucho cash, entonces ustedes tienen que ver la forma de que con estos recursos se pueda realizar la revocación de mandato. Es muy sencillo. Si tenemos una empresa y la empresa obviamente tiene un determinado ingreso, cuando hay escasez de ingresos,
¿Qué es lo que sucede en estas empresas? Empiezan a recortar recursos. ¿En qué? A lo mejor ahorrar en papelería. Les piden también a los mismos empleados que cuiden los materiales que tienen para realizar sus actividades, porque a lo mejor pudiera ser, ¿no? En cada una de estas empresas, cada año se cambian a lo mejor computadoras. Debido a que no hay ingresos, les dicen, ¿saben qué? Las computadoras se van a seguir utilizando este año y el otro, y a lo mejor el otro, por la falta de ingresos que tenemos en este momento. Y esa es una forma de ahorrar dentro de la misma empresa. Dentro de la empresa existen o pueden haber diferentes direcciones, diferentes directores, y ellos se tienen que ajustar al presupuesto que la empresa les está asignando. Es lo mismo que sucede en el gobierno federal. El gobierno federal dice, yo tengo este dinero y con esto tienes que realizar tus funciones. Y en pocas palabras, lo que está tratando de hacer el INE al presentar esta controversia es que el Poder Judicial obligue al gobierno a que le entreguen los recursos que en este caso ellos dicen que les hacen falta. Pero cuando estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 14,000, 15,000 millones de pesos, descontando lo que entregan a los partidos políticos, aún así es una millonada, por donde la quieran ver. Entonces, pues aquí ya estamos viendo los resultados que ellos mismos ya, digamos, vislumbrando la resolución de la Suprema Corte, que les diga en un momento determinado, ¿saben qué? No, ustedes tienen que trabajar con lo que ya se les asignó, y por eso empiezan a hacer toda esta acción. Y claramente ahí lo dice Ciro Murayama. Nosotros, pues si no lo hacemos, pues nos pueden realizar un juicio político o nos pueden acusar de diferentes cosas, sobre todo en negarse a hacerlo, cuando en realidad esto ya está mandatado por la Constitución. Es una obligación que tienen ellos como funcionarios públicos. Y eso, obviamente, sí podría ser un motivo suficiente para pedir, pues, la revocación, pero de los consejeros electorales. Pues amigos, esta es la información que yo tengo de momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.